¿Qué tal, amigos de Puntos y Comas? Nos da mucho gusto que nos acompañen en este segmento de información útil en el que documentamos asuntos de la vida pública con el propósito de que tengamos mayores referencias para hacer un análisis que nos permita comprender cómo nos afecta, la trascendencia y la importancia que tienen. Pues finalmente estamos ya a 2 días de que se realizó la histórica elección de la renovación del Poder Judicial de la Federación. Y con base en lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos sobre la elección de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la disposición de que el candidato que obtenga más votos será el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, todo está perfilado para que el próximo titular del máximo tribunal de la República sea el oaxaqueño de raíces indígenas mixtecas, Hugo Aguilar Ortiz, quien encabezaría uno de los 3 poderes de la Unión, como sucedió hace 168 años con un indígena zapoteca, también de Oaxaca, llamado Benito Pablo Juárez García. El virtual próximo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación nació en un lugar que se llama Villa Guadalupe Victoria, en el municipio de San Miguel el Grande, en Oaxaca. Es abogado, egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y tiene maestría en Derecho Constitucional por la misma institución. Toda su trayectoria está vinculada a la defensa de los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos. El último cargo desempeñado por Aguilar Ortiz es coordinador general de derechos indígenas del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas desde 2018, cuando lo nombró el entonces presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Y usted sabe que ha transcurrido con una particular celeridad el cómputo de los votos para la elección de ministros de la Suprema Corte, del punto al que nos estamos refiriendo. Hasta este momento, cuando son las 8 de la noche con 8 minutos, ya se ha contabilizado el 99, escuche usted, el 99.38% de los votos que se depositaron para ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es decir, ya prácticamente ha concluido este conteo, 99.38%. Y en este conteo oficial resulta que Hugo Aguilar Ortiz, el personaje al que nos referimos, aparece en primerísimo lugar con 5.994.159 votos. 5.994.159 votos que lo ponen y lo perfilan de acuerdo con lo que establece la Constitución para ser el próximo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y si vemos este reporte, nos damos cuenta también que los 3 siguientes personajes que van a estar de ministros de la Suprema Corte son Giovanni Azael Figueroa Mejía, Irving Espinosa Betanzo y Arístides Rodrigo Guerrero García. Y un dato que es muy importante que usted vea y observe con mucho cuidado es que estos 4 personajes que van a ser integrantes de la próxima Suprema Corte de Justicia de la Nación, los 4 fueron postulados por el Poder Ejecutivo de la Federación, es decir, los 4 fueron postulados con el aval de la Presidencia de la República. Y si vemos la lista de las 5 primeras mujeres que aparecen también en esta contienda, cuando llevamos, como le digo a usted, exactamente el 99.38% del cómputo, vemos que aparece en segundo lugar de toda la votación la ministra Lenia Batres Guadarrama, quien tiene 5.660.415 votos, con lo que falta por contabilizarse un porcentaje menor al 1%, definitivamente no tiene ninguna posibilidad de alcanzar al candidato que va en primer lugar, pero le voy a pedir que observe otra vez en segundo lugar entre las mujeres, que van a ser 5 mujeres las que integren la Suprema Corte, está la ministra en funciones Yasmín Esquivel Moza. También está en tercer lugar otra ministra en funciones, Loreta Ortiz Alf, pero
Notará usted que las otras dos mujeres que van a entrar a la Suprema Corte, que son en este caso María Estela Ríos González y Sara Irene Herrerías Guerra, las dos son también postuladas por el Poder Ejecutivo, es decir, por la Presidencia de la República y por el Poder Legislativo, el Congreso de la Unión. Es decir, los 9 ministros de la Suprema Corte que entrarán en funciones el 1 de septiembre de este año, los 9 fueron postulados con el aval del Poder Ejecutivo, es decir, por la Presidencia de la República que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Y bueno, para que los vaya conociendo, en la diapositiva número 4 vemos la foto de Hugo Aguilar Ortiz y también la foto de Lenia Batres Guadarrama. Esos serán los personajes más importantes en la nueva Corte. ¿Por qué? Porque son los que sacaron más votos entre las mujeres y entre los varones, los votos que le acabamos de decir hace un momento y que acabamos de actualizar directamente en la página de internet del Instituto Nacional Electoral. Sobre la elección del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el artículo 94 de la Constitución General de la República señala con toda claridad lo siguiente: la Suprema Corte de Justicia de la Nación se compondrá de 9 integrantes, ministras y ministros, y funcionará en pleno. Su presidencia se renovará cada 2 años de manera rotatoria en función del número de votos que obtenga cada candidatura en la elección respectiva, correspondiendo la presidencia a quienes alcancen mayor votación. Por lo tanto, no hay ninguna duda que, de acuerdo con lo que establece la Constitución General de la República, la presidencia de la Suprema Corte tendrá que recaer en Hugo Aguilar Ortiz, que supera a todo mundo, 5,994,000 votos, contra el segundo lugar de Lenia Batres de 5,660,000, por lo menos 300,000 votos de diferencia. Y bueno, con respecto a este asunto de la presidencia y de los ministros, el mismo artículo de la Constitución, el artículo 94, dice que las ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia durarán en su encargo 12 años y solo podrán ser removidos del cargo en los términos del título 4 de esta Constitución, es decir, a través de la instauración de un juicio político ante la Cámara de Diputados y con el Senado de la República como jurado de sentencia. ¿Para qué? Bueno, pues para destituirlos y, si es el caso, inhabilitarlos para el servicio público y, si hubiese elementos, incluso para denunciarlos penalmente. También dice la Constitución que ninguna persona que haya sido ministro podrá ser electo para un nuevo periodo. Pero fíjese muy bien, en la Constitución, en el artículo 94, dice que el periodo de los ministros será de 12 años. Sin embargo, hay un artículo transitorio en la reforma constitucional que se hizo al Poder Judicial. Usted recuerda muy bien que esa reforma se publicó el 15 de septiembre, domingo 15 de septiembre del 2024, y entró en vigor el lunes 16 de septiembre del 2024. Bueno, el artículo 3º transitorio del decreto que reforma y que adiciona o deroga disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, este decreto fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de septiembre del 2024. Ahí se establecen algunas disposiciones especiales con respecto a los ministros que fueron electos en los comicios del pasado domingo. ¿Cuáles son esas disposiciones especiales? Bueno, dice este artículo transitorio de la reforma al Poder Judicial: el periodo de las ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que resulten electos en la elección extraordinaria que se celebre, en la que acabamos de celebrar, dice el artículo transitorio, que durarán 8 y 11 años en el cargo, por lo que sus gestiones terminarán, en el caso de 4 nuevos ministros, en el 2033, y en el caso de 5 de los 9 ministros terminarían hasta el año 2036.
Los periodos que correspondan a cada cargo se determinarán en función del número de votos que obtenga cada candidatura, correspondiendo un periodo mayor a quienes alcancen mayor votación. En este caso, cuando hablamos de la elección de 9 ministros, cuando hablamos de 3 ministras que están en funciones, veremos que prácticamente los 5 ministros, los 5 ministros varones, los 4 ministros varones terminarían su periodo en el 2036. Y en el caso de las ministras que ya están en funciones, hay una disposición un artículo transitorio, el artículo 3º transitorio, donde se establece una excepción con respecto a las ministras. Y lo vemos en la diapositiva número 9. Es importante que lo veamos porque nos daremos cuenta de que a pesar de que en la reforma constitucional dice que el periodo de gestión de los ministros será por 12 años, en esta primera elección que se realizó el domingo pasado, los periodos serán de 8 y 11 años, con una salvedad referida a las 3 ministras que están en funciones. Con respecto a esta regla, hay una excepción para las 3 ministras que están en funciones, pero que aceptaron someterse a la prueba del voto ciudadano y que permanecerán en la Suprema Corte. Dice lo siguiente: lo anterior no será aplicable, es decir, los periodos de 8 y 11 años, lo anterior no será aplicable a las ministras y ministros en funciones que sean electos en la elección extraordinaria del año 2025, quienes ejercerán el cargo por el periodo que reste de su nombramiento original, observando lo siguiente: cuando el periodo del nombramiento concluya el mismo año en el que se realice la elección federal ordinaria que corresponda al cargo, se renovará en la elección, tomando protesta a la persona que resulte electa el día en que concluya el nombramiento respectivo. Es decir, si alguna de las 3 ministras termina su periodo dentro de 3 años o dentro de 6 años, en ese momento terminaría su gestión en la Suprema Corte. Y cuando el periodo del nombramiento no concluya el mismo año en que se realice la elección federal ordinaria que corresponda, el periodo del nombramiento se prorrogará por el tiempo adicional hasta la próxima elección. Y usted dirá, bueno, ¿y cómo me clarifica ese punto? Vamos a ver, fíjese usted, cuando vemos el caso, por ejemplo, de la diapositiva número 4, la diapositiva 4, donde aparece la magistrada Lenia Batres Guadarrama, vemos ahí, por ejemplo, que su periodo como ministra por 15 años, porque a ella se le nombró cuando todavía no se reformaba la Constitución, vemos que el periodo de Lenia Batres es por 15 años. Esto es del 2023 al 2038. Pero como la elección siguiente después del 2038 es la que corresponde al año 2039, de acuerdo con la reforma constitucional, el periodo de Lenia Batres se prolongaría un año más para que terminara su periodo hasta el 2039. Y luego, si nos vamos a la diapositiva número 10, en la diapositiva número 10 vemos el caso de las otras 2 ministras que ya están en funciones. Hablamos de Yasmín Esquivel Moza y de Loreta Ortiz. En el caso, por ejemplo, de Yasmín, ella fue electa por 15 años para el periodo de 2019 a 2034. Pero como la siguiente elección que corresponde después del término del periodo para el que fue electa Yasmín Esquivel Moza es hasta el 2036, en este caso, de acuerdo con la reforma constitucional, el periodo de Yasmín Esquivel se prolongará 2 años más hasta la elección del 2036, cuando se elija su relevo. Y en el caso de Loreta Ortiz, como su periodo de 15 años comprende del 2021 al 2036, en el 2036 hay elecciones de nuevos funcionarios del Poder Judicial y por lo tanto en el caso de Loreta, cuando ella termine en el 2036, ese mismo año se elegirá con voto ciudadano a su relevo. Y podemos ver los otros casos. Entre los nuevos ministros que están virtualmente electos de acuerdo con las disposiciones establecidas en la reforma al Poder Judicial,
María Estela Ríos González estaría en su cargo de ministra hasta el 2036, mientras que Sara Irene Herrerías Guerra se quedaría en el cargo hasta el 2033. Vemos en la diapositiva número 12 el caso de estas dos nuevas ministras. Por ejemplo, María Estela Ríos González, ella sería electa para un periodo de 11 años, de acuerdo con la reforma constitucional, y los 11 años se cumplirían entre el 2025 y el 2036. Pero en el caso de Sara Irene Herrerías Guerra, que ella quedó tres varones, los cuatro varones sacaron más votos que Sara Irene Herrerías. Por lo tanto, de acuerdo con lo que dice la Constitución, a Sara Herrerías Guerra solamente le tocaría un periodo como ministra de 8 años, solo 8 años. Por lo tanto, ella nada más estaría en el cargo del 2025 al 2033. Recuerde usted que en el transitorio de la reforma constitucional dice que los periodos serán de 8 y de 11 años en esta primera elección. Pero como excluimos de ese periodo, de esos periodos especiales que establece la reforma, a las 3 ministras, entonces nada más quedan 5 lugares para personas que estarían en una gestión de 11 años. Y en este caso, Sara Irene Herrerías Guerra, la que veíamos en la diapositiva número 12, ella solamente alcanzaría a ser nombrada ministra de la Suprema Corte para un periodo de 8 años, del 2025 al 2033. Entre los nuevos ministros que están virtualmente electos, de acuerdo con las disposiciones establecidas en la reforma al Poder Judicial, María Estela Ríos González estaría en su cargo de ministra hasta el 2036, mientras que Sara Irene Herrerías Guerra se quedaría en su cargo solo hasta el 2033. Con respecto a los otros 3 varones que llegarán a la Suprema Corte de Justicia, los virtuales ministros electos Giovanni Azael Figueroa Mejía, Irving Espinosa Betanzos y Arístide Rodrigo Guerra García, ellos permanecerán en sus cargos durante un periodo de 11 años, del 2025 al 2036. Y ahí vemos las fichas de Giovanni Azael Figueroa Mejía, y también vemos la ficha de Irving Espinosa Betanzo. Ellos dos, por la votación que obtuvieron, ellos tendrán un nombramiento de ministros por 11 años, del 2025 al 2036. Y por lo tanto, ellos serán de los que cumplirán ese periodo de 5 años. Los transitorios de la reforma dicen que habrá 5 ministros de un periodo de 11 años y 8 ministros de un periodo de solo 8 años. Perdón, 4 ministros de un periodo de 8 años y 5 ministros para un periodo de 11 años. Nada más por esta ocasión, porque después de que estos ministros concluyan sus periodos, los que sean nombrados por el voto de la gente durarán en sus cargos 12 años ya de manera improrrogable. Vemos en la diapositiva número 15 el caso de Arístides Rodrigo Guerrero García, quien también fue electo por el voto popular, también quedó entre los ministros que durarán su periodo 11 años, del 2025 al 2036. Y no podemos pasar por alto que en la historia de México, solo otro indígena ha llegado a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y llegó por elección indirecta a través de la Cámara de Diputados en diciembre de 1857. Se trata de don Benito Pablo Juárez García, quien un año después de ser nombrado presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, reclamaría el cargo de presidente de la República para marcar una etapa histórica fundamental en la preservación de la República. El artículo 82 de la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, aprobada el 5 de febrero de 1857, advertía con respecto a la elección que permitió el arribo de Benito Juárez García a la presidencia de la República.
Decía la Constitución de 1857, si por cualquier motivo la elección de presidente no estuviera hecha y publicada para el 1 de diciembre en que debe verificarse el reemplazo de presidente de la República, o el electo no estuviese pronto a entrar en el ejercicio de sus funciones, cesará, sin embargo, el antiguo y el supremo poder ejecutivo se depositará interinamente en el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esta figura de que el presidente de la Suprema Corte puede sustituir las ausencias del presidente de la República ya no está en la Constitución. Estaba en la Constitución Federal de 1857. El artículo 90 de esa Constitución de 1857 definía las características de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y decía lo siguiente: se deposita el ejercicio del Poder Judicial de la Federación en una Suprema Corte de Justicia y en los tribunales de distrito y de circuito, más o menos lo que ocurre todavía en esta época. Agregaba el artículo 91 de la Constitución de 1857 que la Suprema Corte de Justicia se compondría de 11 ministros propietarios, 4 supernumerarios, un fiscal y un procurador general. Este asunto de los supernumerarios es así como los suplentes. Bueno, en la Ley Orgánica Electoral aprobada el 12 de febrero de 1857, se establecían los procedimientos para los nombramientos de presidente de la República, de presidente de la Suprema Corte y de ministros de ese mismo tribunal. Vean ustedes y escuchen con toda atención que en esa Ley Orgánica Electoral aprobada el 12 de febrero de 1857, ley electoral, ya se consideraba y se consideró por única vez desde entonces hasta la fecha que la elección del presidente de la Suprema Corte tendría que pasar por un proceso de votación, cosa que después de la Constitución del 57, de 1857, desapareció. Bueno, en la diapositiva número 19 vemos que el artículo 44 de esa Ley Orgánica Electoral advertía lo siguiente: para ser presidente de los Estados Unidos mexicanos se requiere lo siguiente: ser ciudadano mexicano en ejercicio de sus derechos, haber nacido en el territorio de la República, tener 35 años cumplidos al tiempo de la elección, residir en el país cuando se verifique esta, pertenecer al Estado secular y obtener la mayoría absoluta de los sufragios del número total de los electores de la República, o en su defecto, de esa mayoría, ser nombrado por el Congreso de la Unión bajo las reglas establecidas. El Congreso de la Unión en esa época, estamos hablando de 1857, el Congreso de la Unión solo estaba integrado por diputados federales porque no existía el Senado de la República. Y esos diputados federales eran nombrados cada uno de ellos como representantes populares en demarcaciones o distritos electorales que entonces contaban con por lo menos 40,000 habitantes. Actualmente, lo menos que tiene un distrito electoral federal son 300,000 potenciales votantes, pero en 1857, con 40,000 habitantes bastaba. Agregaba el artículo 45 de la Ley Orgánica Electoral de 1857, esto lo vemos en la diapositiva 20. Aquí es donde se refiere a que también los ministros de la Suprema Corte, usted recordará que el expresidente López Obrador insistía mucho que en la época de Juárez los ministros de la Suprema Corte eran electos por voto, en algunos casos indirecto o directo de los ciudadanos. Bueno, pues la Ley Orgánica Electoral, estamos hablando de una Ley Orgánica Electoral que dispone cómo se van a elegir los ministros de la Corte en el año de 1857, año en que Benito Juárez fue electo presidente de la Suprema Corte de Justicia. Dice este artículo 45 de la Ley Orgánica Electoral de 1857. A continuación, y en el mismo día en que se elija el presidente de la República, se procederá a nombrar presidente para la Suprema Corte de Justicia, arreglándose los electores a la forma y procedimientos prescritos.
Y además, el artículo 46 de esa ley orgánica electoral de 1857 aclaraba esto: para ser presidente de la Suprema Corte de Justicia, se requiere estar instruido en la ciencia del derecho, a juicio de los electores, haber nacido en el territorio de la República, tener 35 años cumplidos al tiempo de la elección, es decir, se elegía al presidente de la Suprema Corte, ser ciudadano mexicano en ejercicio de sus derechos, pertenecer al Estado secular y obtener el sufragio de la mayoría absoluta de los electores de la República, o en su defecto de esa mayoría, si no es nombrado por esa mayoría, ser nombrado por el Congreso General en los términos prescritos. En el caso de Benito Juárez, en 1857, fue el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, integrado por puros diputados, que de manera indirecta, en nombre del pueblo, nombraron a Benito Juárez presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hago esta referencia histórica porque desde 1857 hasta este año es apenas la segunda vez en que los mexicanos tienen la oportunidad de elegir con voto directo a los ministros y al presidente de la Suprema Corte. Y singularmente, Benito Juárez era un indígena de Oaxaca y era un indígena de origen zapoteco. Y el nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación también es un indígena del estado de Oaxaca, que llegará a presidir uno de los 3 poderes de la Unión. La elección de los 10 ministros restantes que integrarían el Pleno de la Suprema Corte se realizaría en una votación por cédula, 1 por 1, en la Cámara de Diputados. Así que aquellos que dicen que nunca en México se había elegido a los ministros y al presidente de la Corte por votación, la ley orgánica electoral de 1857 dice todo lo contrario. Todas las disposiciones anteriores las complementaba el artículo 51 de la Ley Orgánica Electoral. Decía lo siguiente: el Congreso de la Unión se erigirá en colegio electoral todas las veces que hubiere elección de presidente de la República o de individuos de la Suprema Corte de Justicia. Procederá a hacer el escrutinio de los votos emitidos y si algún candidato hubiere reunido la mayoría absoluta, lo declarará electo. En el caso de que ningún candidato haya reunido la mayoría absoluta de votos, el Congreso, votando por diputaciones, elegirá por escrutinio secreto mediante cédulas de entre los 2 candidatos que hubieren obtenido la mayoría relativa. Más claro, ni el agua. En el mismo proceso electoral en el cual Ignacio Comonfort resultó electo presidente de la República, Benito Juárez García fue nombrado presidente de la Suprema Corte, cargos que asumieron en diciembre de 1857. Con la anuencia de un nuevo Congreso, menos radical que el constituyente del 57, Comonfort logró que fuera aceptado el nombramiento simultáneo de Benito Juárez como titular del Ministerio de Gobernación. El ánimo conciliador de Ignacio Comonfort le llevó a respaldar el 17 de diciembre de 1857 el plan de Tacubaya promovido por el general Félix María Zuluaga, que desconocía la Constitución de 1857. Virtualmente, Comonfort fue partícipe de un autogolpe de Estado. Juárez se negó a colaborar con el gobierno de Comonfort y fue encarcelado. El 11 de enero de 1858, Zuluaga Trillo desconoció al presidente Ignacio Comonfort. Y como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque así lo establecía la Constitución del 57, Benito Juárez reclamó la presidencia de la República. El general Zuluaga Trillo fue respaldado por el alto clero católico y por militares conservadores de alto rango para asumir la presidencia interina del país. Así se inició la llamada Guerra de los 3 años, también identificada como la Guerra de Reforma, con 2 presidentes, uno conservador y otro liberal. Y así fue como Juárez llegó a la presidencia de la República, pero antes pasó
por una votación en el Congreso de la Unión que lo designó presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Como ustedes pueden ver, hay una coincidencia en el tiempo, porque un indígena de raíces mixtecas, Hugo Aguilar Ortiz, podría llegar a ser presidente de la Corte 168 años después de que un indígena zapoteca, los dos oaxaqueños, llamado Benito Pablo Juárez García, también tuvo el más alto cargo al que puede aspirar un jurista. Y con esto terminamos hoy Puntos y Comas. Gracias por la gentileza de su atención. Buenas noches y descansen ustedes.